Buenas tardes, mi nombre es Yelixa Latorre, cursante del quinto año de Derecho LAXOA de la Universidad Fermín Toro. Brevemente les voy a dar una ponencia sobre la aplicación del derecho extranjero, dándole primeramente un cordial saludo a la profesora de la cátedra, abogada Emily Ramírez. Para comenzar, podemos decir que el derecho extranjero es aquella normativa jurídica que establece derechos, obligaciones y limitaciones jurídicas, tanto internas como internacionales, aplicables en un Estado a toda persona extranjera. En cuanto a su fundamentación, para la doctrina y jurisprudencia, la expresión ley extranjera significa derecho extranjero, no solo el derecho escrito, sino todo el derecho positivo en vigor, la legislación, la costumbre, jurisprudencia, principios, doctrina, pues lo que se decide es el ordenamiento jurídico extranjero íntegramente. En efecto, el derecho extranjero que resulte competente se aplicará de acuerdo con los principios que rijan en el país extranjero respectivo. Con respecto a la forma de aplicación del derecho extranjero como hecho y como derecho, tenemos que la teoría del derecho sostiene que la ley extranjera es un derecho que no se desnaturaliza, o sea, que no deja de ser ley por el hecho de aplicarse en un estado distinto al de su creación, es decir, así se busca respetar la soberanía de los estados. Cuando la ley propia del juez contiene una norma de conflicto que le indica que en el caso considerado debe aplicar una ley extranjera, él debe hacerlo y de oficio, como ley que es y no como un mero hecho. De igual forma, la teoría de hecho sostiene que la ley extranjera es un hecho porque ella no siguió el trámite legislativo propio de nuestra ley. Por ende, como hecho debe ser alegada y probada en juicio. Sostiene que la ley extranjera que no emana de la soberanía nacional, sino de un legislador que carece de autoridad fuera de su territorio, no constituye sino un mero hecho del juicio. En cuanto a la naturaleza jurídica y de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Derecho Internacional Privado, el cual establece que el derecho extranjero que resulte competente se aplicará de acuerdo con los principios que rijan en el país extranjero respectivo, y de manera que se realicen los objetivos perseguidos por las normas venezolanas de conflicto. Puede apreciarse claramente en este texto que el legislador venezolano supera la inveterada discusión sobre la naturaleza del derecho extranjero y admite la tesis jurídica según la cual el derecho extranjero es un derecho auténtico y como tal no puede ser asimilado a una cuestión de hecho. En Venezuela se observa una interesante evolución en esta materia. Es curioso constatar que justamente la ratificación de un tratado internacional como el Código Bustamante ha jugado un papel fundamental en la aplicación del derecho extranjero en Venezuela. Antes de la ratificación del Código Bustamante se aplicaba la tesis fáctica y en consecuencia se sostenía que el derecho extranjero debía ser alegado y probado como cualquier otro hecho del proceso. En lo que se refiere a las instituciones generales del derecho internacional privado, el objetivo que persigue es buscar la equidad, evitar la falsa seguridad y arbitrariedad. Igualmente tienen como propósito general indagar en los criterios aplicados por el juez que afirma y confirma que el resultado sea justo y el cual no lo es. Las instituciones consagradas en la ley son de orden público, normas de aplicación inmediata o necesarias, institución desconocida, derechos adquiridos y adaptación. Asimismo, existen otras que no se incluyen en el derecho internacional privado y son las calificaciones y el fraude a la ley. Cada una de esas instituciones están reguladas por la Ley de Derecho Internacional Privado con sus rasgos y características peculiares y por consiguiente sus respectivos campos de aplicación. Constituyen un nuevo elemento que han hecho posible el desarrollo del derecho internacional privado según las exigencias de las nuevas realidades en pos de la búsqueda de la solución más conveniente y acorde con los objetivos de las normas. Aplicar normas de derecho internacional privado trae como consecuencia la pluralidad de los ordenamientos jurídicos que sean aplicables a una misma relación de carácter jurídico. En estos casos se hace necesario aplicar la adaptación con el sistema de valores que le permiten al juez estar en concordancia con los diferentes ordenamientos jurídicos invocados. Le da libertad al juez para conseguir sus propósitos.
En cuanto a la evolución histórica del derecho internacional, sus inicios se remontan en la época de los griegos, cuando se presentan problemas de personalidad y territorialidad de las leyes. En la época de los romanos se abandona la tendencia de los griegos y se considera que cada ciudadano se juzgue por sus propios tribunales en base a su propio derecho aplicable a los extranjeros. En cuanto a la escuela de los glosadores, eran aquellos especialistas del derecho que en el siglo XI comienzan a estudiar el derecho romano clásico y se limitan a glosar, a comentar cada una de las palabras que componía la definición de un determinado material de derecho romano, pero sin ninguna actualización. Por su parte, la escuela de los estatutarios, a partir del siglo XIII, comienzan a desarrollar una nueva teoría sobre el problema de la personalidad y territorialidad de las leyes, es decir, una teoría que trata de darle solución a los problemas que se suscitan entre la aplicación del derecho romano por una parte y los estatutos o costumbres locales por la otra. Ahora bien, los posglosadores abordaron los textos romanos con mayor libertad. No se proponían explicar la letra, sino indagar la razón de ser de la ley. La escuela se desarrolla desde el siglo XIII al XV por Sino de Pistoia. En lo que respecta a la escuela francesa del siglo XVI, esta se caracteriza por el surgimiento de los estados modernos, con luchas internas contra el régimen feudal y externas contra la fuerza del imperio y la ideología de la Iglesia Católica. En consecuencia, la escuela francesa del siglo XVIII, en forma general, estudiaron el principio de la personalidad de los estatutos y conflictos de leyes. Fueron considerados puristas progresistas de la escuela francesa. Además, la escuela flamenco-holandesa aplicó la extraterritorialidad de la ley en cuanto a estado y capacidad como una necesidad de hecho y como cortesía o convivencia internacional, llevando el chauvinismo jurídico a su máxima expresión. Como aporte a los problemas tenemos que defiende y hace descansar la aplicación del estatuto personal en consideraciones extrajurídicas. Con respecto a la escuela alemana, la aplicación del derecho extranjero surge por la división de Europa en el aspecto religioso, por la Revolución Francesa y se agrieta en el mundo económico y político. Y para finalizar, la escuela norteamericana estudió las opiniones doctrinales de las escuelas antecesoras. Sostenía que todas las leyes son territoriales sin que pueda tener aplicación más allá de las fronteras en donde han sido dictadas. La misma está caracterizada por el territorialismo de las leyes y por la aplicación de disposiciones extranjeras en razón de la cortesía internacional. Muchas gracias por su atención.